Entramos a nuestro módulo de procreación y embarazo y vamos a ver un tema hoy que es muy interesante porque determina algo que comenté en algunas de las clases anteriores cuando hablamos y en el caso de Samuel y su mamá Ana y su papá Elcana, y ahí cómo interviene el varón. O sea, cómo interviene el varón. Claro, obviamente que varón, el varón interviene con la parte que le corresponde a él para la procreación, obviamente, ¿no? O sea, esa es su aportación. Y la parte genética también, pues si no, no iba a ser medio ser humano. Pero el papá es muy determinante también, porque ahí en su manual ustedes pueden leer, hay mucho que ya he comentado, por eso no lo vamos a leer, todas las páginas 38, 39, hasta la 39. Ahí les sugiero que ustedes puedan leer el subtema número 2 y todo lo que falta en el desarrollo de los meses. Eso es más de interés para futuras mamás o que quieran tener una, más o menos unas referencias, pero lo que a nosotros nos interesa es lo que vamos a ver hoy, como lo que mencionamos, la figura del apego, ¿sí? Que en este caso sigue interviniendo mucho la mamá, pero ahora va a ser determinante la presencia del papá, ¿m? Y otras personas más, pero principalmente papá y mamá. Es necesario para el sano desarrollo de un bebé, sí, así como la mamá le estuvo proporcionando a su bebé el tema que nos interesa, que son todas las neurohormonas que se producen en la y durante la espiritualidad de la mamá, que hace que los bebés tengan no solamente el toque en sus estructuras cerebrales de estas sustancias químicas, que sin todavía el bebé estar consciente de las cuestiones espirituales, mentalmente hablando, pero espiritualmente sí hay una actividad que se refleja en el ánimo del bebé. Es dónde está la prueba. ¿Se acuerdan que cuando llega María a visitar a Elizabeth y la saluda, dice que la criatura saltó de alegría dentro del vientre de Elizabeth? ¿Se acuerdan de ese pasajito en la Biblia en Lucas? ¿Sí? A ver, ¿por qué tenía que decir alegría? ¿Por qué no dijo saltó de susto, de sorpresa, saltó de tristeza o violentamente? No, porque fue una manifestación del alma, la que está escrita ahí, una emoción del alma, la que tuvo Juan el Bautista, con una cuestión de tipo espiritual, y que en ese momento también, por coparticipación espiritual con Elizabeth, Juan el Bautista es lleno del Espíritu Santo también. ¿Ok? Entonces, quiere decir que a un embrioncito, a un fetito, como lo era Juan el Bautista en el embarazo de su madre Elizabeth, la espiritualidad que ya tenía Elizabeth, ¿sí? De estar juntamente con su esposo Zacarías en el ministerio por toda su vida, que eran intachables en cuanto al cumplimiento de la ley. Es decir, que toda la disciplina espiritual que debía llevar todo buen judío y su esposa, ellos la tenían. Ahí vemos ya, tal vez mucho más que el Cana y Ana, porque el oficio de Zacarías era ser sacerdote. Entonces, no era cualquier cosa. Y su esposa, obviamente, que participaba del ministerio de su marido. Entonces, en cuanto a la espiritualidad de Elizabeth, era incuestionable. Ahí estaba transmitiéndola a Juan el Bautista. Cuando escucha la voz de María, que María ya está dentro de un aspecto profético, porque ahí está escrito en Lucas, ella empieza a decir algo profético, también Elizabeth, vemos que ya hay una manifestación entre cuatro,
que son Elizabeth, María, Juan el Bautista, y obviamente el promotor de todo esto, que fue el Señor Jesús, que estaba en una etapa embrionaria, nada más. Entonces vemos cómo hay una manifestación del alma de Juan el Bautista y es lleno del Espíritu Santo para confirmarlo en su ministerio de ser profeta, cosa que se cumple hasta que llegara la edad en que debía de hacerse evidente tal situación. Bien, ahora bien, ¿qué en el caso de hoy, con el matrimonio de creyentes, de cristianos, de gente que ha nacido de nuevo? Por eso es importante el yugo por igual, no el yugo desigual. Es decir, un incrédulo con una creyente, ¿sí? Sino los dos creyentes, él y ella, llenos del Espíritu Santo, para que la complementación espiritual a través del pacto matrimonial se pueda impartir a ese bebé espiritualmente de parte de ambos progenitores, tanto de la mamá por su actividad biológica y neurológica, como la autoridad sacerdotal del papá sobre ese bebé. ¿Sí? O sea, la autoridad sacerdotal se va a imponer sobre ese bebito, no de manera tan directa como la mamá, que le pasa todos los elementos químicos por la placenta, sino por la autoridad espiritual del papá. Ahora, un papá que tiene autoridad sacerdotal es solamente hoy por hoy, es alguien que ha nacido de nuevo y como dice Pablo, que Pedro el apóstol, que somos real sacerdocio, ¿sí? Real sacerdocio, autoridad de gobierno y autoridad espiritual, las dos cosas, ¿sí? Y el padre ejerce ese real sacerdocio como padre de familia. La madre ejerce una actividad de profeta y maestra en la primera iglesia, que es la familia, y los que son evangelizados son los hijos por medio de papá y mamá. Ahí está el ministerio quíntuple en la primera iglesia, en la familia. ¿Ok? Por eso es importante la presencia del Padre. Y vamos a ver que esto de alguna manera, se ha entendido también igual como lo entendió Newberg y con las estructuras cerebrales, como lo descubrió Hammer con los genes, otro científico también lo descubrió en cuanto a la conducta de los niños, de los bebés, de los recién nacidos. Y vamos a ver algo que está aquí, les voy a pasar este estudio que está aquí. Vamos a verlo, aquí está. Ahí está. Esto que está acá, que es la experiencia, el apego y el cerebro humano, ¿sí? Esto es este tema que vamos a ver el día de hoy. Bien, vamos a ver, pero déjenme abrir aquí para verlos a ustedes. Ahí los puedo ver bien ya. ¿De qué se trata esto? Bueno, que esta es otra aportación de la ciencia, en este caso más que nada a la conducta y la relación, porque esto cumple un mandamiento de Dios, que es amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es un mandamiento en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, en los pactos antiguos y en los pactos a través de Cristo, ¿sí? Pero, ¿cómo es que el Señor genera esta relación de amor entre con el prójimo y con uno mismo para cumplir ese mandamiento? Con esto que se descubrió por este investigador, aquí vamos a ver. ¿Quién fue quien descubrió esto? Fue este hombre que está aquí, Daniel Siegel, ese es su nombre, neurólogo, y él no sé si todavía lo sé actualmente, esto ya tiene algunos años, cuando saqué este estudio de estos descubrimientos. Él era director del Centro para el Desarrollo Humano de la Universidad de California.
y este es un extracto, porque es muy largo el estudio, pero traté de sintetizarlo. Esto también lo incluí en mi tesis de la administración de espiritual de los bebés. Este investigador encontró algo que hoy los educadores también deban conocer, pero bueno, no todos lo entienden. Pero bueno, nosotros por el aspecto de la espiritualidad tenemos que considerar este punto para reafirmar y consolidar el sacerdocio y la autoridad paternal en su relación padre-hijo para generar y confirmar la espiritualidad transmitida por la mamá en la conducta espiritual de sus hijos, ¿sí? Gracias a la intervención del papá, ¿ok? Y de la mamá también, aunque la mamá ya hizo la mayor parte que fue durante el embarazo. Pero ahora ya nacido el bebé, el papá es importantísima estrategia para confirmar en la espiritualidad de sus bebés. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Ok? Bien. Vamos a ver qué fue lo que este investigador descubrió, que es la experiencia, el apego y el cerebro humano, así la he titulado, porque tiene que ver estos tres elementos. La experiencia que se adquiere y se desarrolla como padre y madre, el apego, que vamos a ver que es nuestro tema que nos ocupa, y cómo es que el cerebro humano creado por Dios puede desarrollar esta actividad tan importante que es el apego. Vamos a ver de qué se trata. Bueno, esto está un poco largo, pero bueno, vamos a procurar entenderlo. Esto tenemos buen tiempo para lograrlo. Entonces, nada más déjenme mover sus... Aquí vamos a mover esto. Bien, ¿de qué se trata esto? Bien, esto es de lo siguiente. El niño llega al mundo genéticamente programado, que lo hemos visto, para comunicar con las personas que cuidan de él. Fíjense, ya los bebés nacen con una programación genética de que lo van a cuidar. Obviamente, ¿por qué? Porque los bebés no son autosuficientes, ¿no? Ningún bebé cuando nace le diga, bueno, me voy a trabajar porque tengo que comprarme mi leche y mis mamaderas y ustedes ahí se ven, pero yo tengo que trabajar, ¿no? Bueno, ningún bebé hace eso, ni puede. El bebé es totalmente 100% dependiente de mamá y de papá. Y hay una programación, por eso es que el bebé nace condicionado por ese acercamiento materno y paternal. Este acercamiento genético programado para comunicar a las personas que cuidan de él es una puente de comunicación. El apego es lo que constituye primeramente a los padres como la figura del apego. ¿Sí? Aquí voy a usar mi plumita para ir anotando. Nada más que vamos a hacerle un poquito, bueno, con esta. Bien, ahí está. No, ya se me fue. Bueno. Oh, permítame porque me equivoqué. Siempre me falla a mí esto. Pero ya no me va a fallar. Ok, con esto ya no. Ahí está. Ahí lo vamos a ver. Esta figura del apego que está aquí, que aquí se las marco, ¿sí? Se establece o se puede establecer. Porque aún en mamás solteras, ¿eh? No hay problema. Se establece con la madre, que ya empezó desde el embarazo, con el padre y con los demás adultos que atienden de cerca al niño durante todo su desarrollo. Que ahí es donde entra de manera importante en el área espiritual, en los cuneros que deba de haber en la congregación, en los momentos de la reunión. Que ahí vamos a ver, es la última parte de este módulo, cómo instalar un cunero en la congregación para ministrar a los bebés. Aparte de que lo hagan en familia, ¿sí? O sea, porque el lugar ideal para la cuestión espiritual de los bebés es en los cuneros que se pongan en la misma congregación.
Ahí hablaremos de ese tema que es muy importante. El apego se considera como un sistema motivacional, es decir, va dirigido básicamente al alma del bebé. Es básico, es innato, porque ya nace el bebé con eso, y se va a adaptar biológicamente, o sea, a través de la expresión corporal del bebé. ¿Y qué lleva al niño a realizar, fíjese desde pequeñito, una unión selectiva con los adultos presentes en su vida? O sea que el bebé va a escoger con quien tenga una afinidad o una conexión de apego, sí. Por eso ustedes ven que hay bebés, que hay personas que no les gusta estar con ellos. Lloran y como que no quiero saber nada de ti. No sé si les ha tocado ese o verlo, tal vez hasta nuestros propios hijos, ¿no? Pero hay con quienes, uy, les estiran los bracitos y quieren estar con... Bueno, porque genéticamente y por algunas cosas que vamos a aprender, el bebé tiene esa predisposición de formar también una relación de apego, ¿sí? ¿Qué va a hacer el bebé? Buscará la cercanía de esa figura. El bebé busca esa cercanía, que él no la va a buscar parándose y saliendo de su cunita y ir a buscarlo. No, el que le llegue. El que llegue es con el que va a establecer. Y como tiene muchas visitas los bebés generalmente, que llega la abuela, el abuelo, el tío, la tía, los hermanitos, alguno de ellos va a establecer el bebé esta conexión, ¿sí? Que deba de ser con papá y mamá, que generalmente eso ocurre. Pero hay importante que también hay otras personas más. Segundo punto es que se sentirá en un puerto seguro al verse consolado por ella. ¿Cuál? La figura del apego. Cuando hablemos de ella, va a ser la figura del apego, ¿ok? En los momentos de dificultad, ¿sí? O sea, que el bebé ya es capaz de discernir que está en un problema, sí. Cuando tiene hambre, cuando tiene frío, cuando tiene cólicos, que le duele la pancita. ¿Mm? Para el bebé, él está en una dificultad proporcional a su situación. Que también el bebé percibe la soledad y por eso es que llora cuando no ve a la mamá. ¿Mm? Porque hay una cosa que tiene bien interesante los bebitos. Ellos creen hasta el año de edad que están dentro del cuerpo de su mamá, que son un solo cuerpo. ¿Mm? Y por eso cuando la mamá se despega del bebé hasta el año de edad, llora. Porque si allá se va una parte de mi cuerpo, ¿cómo es que me partí a la mitad? Ven para el cuerpo, eres mío. Y llora. Por eso es normal que lloren, ¿sí? Y la mamá pues siempre los tenga que tener ahí cerca, porque el bebé todavía no discierne que ella es un cuerpo independiente hasta que empieza su desarrollo. Bien. Ahora, como tercer punto, va a establecer fíjense, un modelo de trabajo interior de una base segura. Hoy, ¿cómo le hará el bebé para esto? Hacer un modelo de trabajo interior. Pues es lo que vamos a ir descubriendo acá. Es decir, el bebé empieza a generar un esquema interior del yo con el otro. ¿Quién es el otro? Puede ser su mamá, su papá o cualquier figura del apego. Pero es una construcción que el bebé hace con su pequeña mentecita en desarrollo, pero ella empieza a darse cuenta, ¿no? Del yo con la figura del apego, que eso, cuando encuentra y detecta a la figura del apego con quien se va a relacionar, que pueden ser también varias personas, no nada más una, varias, esto le da al bebé seguridad, ¿sí? El bebé se va a empezar a sentir seguro y por eso está confortable, duerme bien, no está inquieto, no llora de repente en las noches como si tuviera pesadillas. O sea, es un amor de bebé, de tranquilidad y de paz, porque seguramente ese bebé ya encontró la o las figuras del apego, ¿sí? Cuando no las encuentra, obviamente, el bebé es muy inseguro, llora mucho, no se duerme. ¿Por qué? Porque no se le ha podido proporcionar si él bien tiene genéticamente los elementos de la construcción, pero todavía no conoce bien el diseño, todavía no ve el prototipo, el modelo, hasta que lo encuentra. Dice, esta persona del apego llamada mamá. Este es, ¿quién?
el llamado papá. Esta es quien, la llamada, la abuela, etcétera. Con quien él establezca esa afinidad. Bien. Esto le capacita para explorar el mundo. Requiere que alguien lo cargue para que lo lleve por la casa, que le enseñe los juguetitos, que le enseñe afuera el arbolito, a donde se sacan los bebés a pasear, ¿sí? Porque esto tiene años de duración. Ahí vamos a ver qué. Esto le va a hacer adquirir un sentido de bienestar y tranquilizarse en los momentos de aflicción en el futuro. O sea, fíjense cómo nosotros le trazamos al futuro a nuestros hijos desde que desarrollamos nosotros conscientemente esta figura. Cuando el papá y mamá conscientemente y con conocimiento de estos temas establece una buena figura del apego en sus hijitos, están construyendo para su futuro. Y van a ver por qué. Todavía no llegamos ahí. Dice, aunque el sistema del apego está firmemente instalado, estamos hablando de algo genético, en el cerebro, gracias a la mamá y a la aportación genética de papá. Dice, las experiencias del niño pequeño modelarán directamente la organización de ese sistema. O sea que el bebé empieza a vivir experiencias, sí. ¿Y para qué le van a ayudar? Que a través de la relación de la figura del apego, él va a tomar todos estos materiales de construcción para empezar a modelar su propia conducta. Ajá. ¿Cómo se reflejará esa conducta en el bebé? Bien, ahí vamos a llegar. Aquí dice, ¿cómo? ¿Cómo lo hace? Ahora, si nos remitimos a las ideas generales de cómo la experiencia modela el cerebro, podremos comenzar a responder esta pregunta. ¿Cómo es posible que el bebé, siendo tan pequeñito, puede establecer un modelo de conducta que le va a ayudar al futuro? ¿Cómo nosotros los papás con los bebitos podemos proporcionarle los elementos necesarios para que él pueda construir sobre los materiales que él ya trae genéticamente hablando? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Se ha entendido? ¿Ok? Si hay alguna preguntita, es buen momento para que ustedes la puedan hacer. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Ok. Esto también le sirve a los solteritos, ¿eh? A ver, Luquita, eso también le va a servir ahí a todos los solteritos que nos vean. ¿Eh? Bueno, y a los futuros, que veo por ahí dos que están por ahí, ya los vi. Al Pablito ya te vi. Bueno, muy bien, ahí los saludo. Bien, seguimos. Dice, vamos a la que sigue. Vean cómo está esto. Vamos aquí, eso. Dice aquí, tenemos que quitar todas estas figuritas. Bueno, se me hace que se van a tener que quedar. Por aquí tenía la manera de borrar esto, pero porque lo estoy tapando. Bien. Bueno, vamos a la que sigue. A ver. No está. En el borrador. Solamente me queda. Esa es mi única alternativa. Bueno, ahí sí están viendo, ¿verdad? Están viéndoles. Es que si ya se dieron cuenta que no sé manejar bien esto, es que soy viejito, soy de esa generación. Entonces, todavía me cuesta trabajo. Bueno, aquí está la goma. Aquí está la goma. Aquí está. Ya lo encontré. No se preocupen. Ahí está. ¿Ya ven cómo sí? ¿Ya aprendí? Bien. También me sirve dar clases así. Vamos a ver cuál es la genética. ¿Cuáles son los mensajes que están implícitos en el bebé? Como para que el bebé pueda tener esta capacidad de utilizar todas estas herramientas y proseguir su desarrollo. Bien, bueno, vamos a la que sigue. Aquí está. Bien. ¿Qué es lo que él va a hacer? La experiencia que el bebé empieza a vivir incluye la activación en el cerebro de estas zonas cerebrales que también están localizadas en esas mismas áreas
que ya mencionamos, porque el niño, el bebito, tiene que aprender a amar a Dios también, no nada más al prójimo y a sí mismo, sino también a Dios. ¿Me explicó? Entonces, todas las áreas, las estructuras cerebrales del cerebro que se encargan de establecer relaciones amorosas con los papás, la papá, mamá, hermanitos, con los familiares, a su futuro en un matrimonio. ¿Sí? Bueno, en el cerebro, de las neuronas que responden a los resultados sensores procedentes del mundo exterior, lo que el bebé escucha, ve, prueba, o sea, ahí por eso los bebés todos se meten a la boquita cuando son pequeños, porque es por medio de los sentidos que explora el mundo. ¿Mm? Las imágenes que se forman interiormente, creadas por el cerebro mismo, como nuestra experiencia de recordar los tiempos pasados, ¿sí? Y bueno, ahí después vamos a hacer un experimento muy interesante todos nosotros, con nosotros mismos. Bueno, las neuronas son las células básicas del cerebro, ya lo sabemos, son células largas que poseen un núcleo central y prolongaciones que son las cables que conectan, ¿sí? El mecanismo básico de la función cerebral neuronal es el siguiente. Pero esto es rápido, nada más es como una corriente eléctrica que pasa por un cable, de acuerdo a lo largo es la complejidad. Y las conexiones son los enchufes, son las sinapsis. Todo este impulso eléctrico se produce por la liberación de estas químicas que ya vimos, que son sustancias químicas, que fluye a través de ese pequeño cablecito de la neurona para activar o inhibir, o detener o parar, ¿sí? Es como funciona el sistema eléctrico de la misma manera. Así también funciona ahí ven ustedes esta figurita. Aquí lo pueden ver. Voy a aumentar el tamaño. Aquí con la lupa. Ahí está. Vean aquí. Ahí está. Ahí se ve muy bien, ¿sí? Ahí pueden ustedes ver cómo está. Lo voy a bajar un poquito. Ahí lo podemos ver. Aquí está este cable, que es una prolongación de la neurona, y el enchufe, ¿no? O sea, la parte donde entra. Y aquí se producen todas las químicas que dijimos que producía Ana, que le mandaba a Samuel o a Juan el Bautista, a nuestros hijos. Viene de esto, es de mamá, por ejemplo, saca estas sustancias químicas y se meten acá, ¿no? Al cerebrito, al cerebro. Bueno, muchas de estas sustancias químicas que se van aquí, a la sangre, se van también al cerebro del bebé, y ese es donde se produce el estímulo con los bebés y las mamás, ¿ok? Bueno, eso nada más es para eso. Bien, vamos a quitar la lupa. La cuestión clave es la siguiente. Por aquí había otra figurita, me parece. No, es la misma. La cuestión clave es la siguiente. Fíjense, cada neurona está conectada con unas 10,000 neuronas más. Una neurona con 10,000 más. Y existen 100,000 millones de neuronas. Hagan las cuentas. ¿Cuántas conexiones tenemos? Del mismo tamaño casi que el universo. O sea que dentro de nuestra cabeza hay una cantidad de neuronas, con lo que se ha calculado del número de estrellas hasta donde se ha alcanzado a contar el universo. Sí, tenemos todo un universo dentro de nosotros para que funcionemos como somos. Y los bebés ya nacen con todo eso, pero inmadura. Todavía tiene que madurar, ¿sí? Existen, además de 100,000 millones, se cree que existe una serie increíble de tipos de impulsos que conectan y desconectan en una compleja red de conexiones en forma de telaraña. Y eso todos los seres humanos lo tenemos. Ahí ven este mapa neuronal, ¿sí? ¿Cómo están? Aquí está la neurona y aquí está una transmisión eléctrica, porque esto es lo que se detecta en el electroencefalograma, esta corriente eléctrica, ¿no? Y están mandando cientos de miles de millones de mensajes en segundos o en microsegundos. Porque ahorita nuestro cerebro está a pleno, a full, oyendo, viendo, entendiendo, recordando, aprendiendo, hoy sin oír, los ruidos que tengamos alrededor, miles de funciones, miles,
¿sí? Muchísimas, hasta no conscientes, gracias a esto. Bueno, dice acá, cuando se activan determinados sectores del cerebro, como vimos en los de Newberg, eh, son neuronas interconectadas, grupos de neuronas, conjuntos de grupos de neuronas que forman caminos específicos, sistemas cerebrales, crean todos los distintos procesos mentales. Por ejemplo, mientras ustedes leen estas palabras, fíjense en todo lo que ahorita les está pasando, ¿eh? Fíjense en todo lo que les está pasando. Dice, mientras ustedes leen estas palabras, los circuitos de la percepción se activan en su cerebro. Una determinada palabra activará sus circuitos visuales o auditivos de una cierta forma. Para entender el español que estoy hablando y para que lo traduzcan, lo interpreten, lo comprendan y lo aprendan, tal vez. Su cerebro creará un mapa nervioso o un perfil de red nerviosa, un tipo específico de impulsos nerviosos en determinadas regiones. O sea que cada vez que ustedes hablan con alguien, se aprenden algo, se aprenden una dirección, un número, se crea una red específica para eso, ¿sí? Y eso es aún desde bebés. ¿Por qué? Porque el bebé en el vientre ya oye ruidos, ya ve fuentes luminosas muy potentes, ya escucha o siente movimientos, tiene tacto, tiene gusto, o sea, todo lo sensorial ya lo tiene el bebé y también nace ya con eso. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué le pasa al bebito? Se empiezan a establecer estas redes, o mapas neuronales, un tipo específico de impulsos nerviosos en determinadas regiones, que sirven para crear una imagen mental, ¿sí? Para formar una imagen mental. O sea que es posible que nosotros tengamos una imagen mental, sí, y sí tenemos. Y a quienes saben qué imagen mental es la que nos queda grabada de por vida. La imagen mental que nos queda grabada de por vida en nuestro espíritu es lo que dice en el Salmo 139, el rey David. Se van a acordar porque esto lo leímos, donde dice Salmo 139, versículo 16. Y ahí está esto que estoy diciendo. Dice, mi embrión vieron tus ojos, ¿sí? Mi embrión vieron tus ojos, Dios. ¿Mm? Dice, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas, toda esta estructura genética, que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. O sea, todas estas estructuras nerviosas, neuronales que se forman desde que estamos en el vientre de nuestra madre, ¿sí? ¿Y cuál es la que más le interesa a Dios? Ese encuentro personal que tenemos con Él cuando vemos los ojos de Él. Pero claro que eso queda en lo más profundo de nuestro ser. No nos acordamos de ese momento porque estábamos en pleno desarrollo embrionario. Pero de que vimos los ojos de Dios, todo ser humano ya lo vio. ¿Sí? Sobre todo que es en el momento en el que Dios le pone espíritu al ser humano. Ahí en ese momento. Cuando Él posa sus ojos sobre los nuestros, ¡pum! Ahí nos da el espíritu. ¿Sí? Ahí en la etapa embrionaria. Y ahí empezó. Y a partir de ahí, todas esas facilidades por la estimulación neuronal de la mamá, de su espiritualidad, también se empiezan a formar redes neuronales que gracias al amor de la mamá, también toca las redes neuronales que se van a ir formando el para amar a Dios y al prójimo. Tienen que ser las tres cosas, no pueden separarse. O sea que un bebé cuando nace tiene todo el potencial y la capacidad de, así como ama a su mamá, también amar a su papá, a su mamá, sí, y a Dios también, sí, por supuesto que sí. O sea, es algo innato que tiene ese potencial de amar el ser humano desde la etapa embrionaria. ¿Me explicó? O sea, es bien importante entender esto. ¿Por qué? Porque ahí viene que para establecer, ya con esto ustedes ya empiezan a deducir lo importante que es de generar una figura del apego en el cual se esté basada en algo que ya trae el bebé, que es el amor. Pero si hay rechazo,
si hay desapego, algo le va a pasar a ese bebé, aún en el vientre de la mamá. ¿Ok? ¿Vamos bien? Ya ustedes ya empiezan a darse cuenta de la magnitud que tiene esto. Bien. Dice, mapa nervioso, un tipo específico de impulsos nerviosos en la imagen mental. Como la imagen sensorial de las palabras, como se escuchan las palabras, o la representación lingüística del significado de la misma, la escritura, lo que se escribe, lo que se entiende cuando alguien escribe. El término representación se utiliza a veces para referirse a un mapa nervioso o una imagen mental que sirve de símbolo para algo. ¿Y cuál es, viene siendo lo simbólico para nosotros dependiendo de cómo crezcamos y en dónde crezcamos, ¿no? Un símbolo para un bebito, ¿qué es? El pecho de la mamá. Para él es un símbolo de alimentación, de satisfacción, de calorcito, de amor, y ya es una cuestión simbólica a su nivel para él, por ejemplo. Ahora, no sabemos exactamente cómo el mapa cerebral crea la imagen mental. Todavía no se ha podido llegar a cuáles son las áreas que se unen para formar como un rompecabezas una determinada imagen. Pero sí vemos el resultado. No se conoce bien el cómo, pero sí se conoce el resultado, que es todo lo que imaginamos, ¿sí? Como lo mencionamos la clase anterior. Bien. Ahora, ¿qué pasa entonces en el cerebro del bebé, en el cerebro infantil? ¿Sí? Aquí ustedes pueden ver en esta imagen todas estas zonas que se activan en el bebé en todas estas que son, y esto podríamos mencionarlo, como todas esas pequeñas imágenes mentales, neuronales, que empiezan a aparecer, 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 pero después se van a empezar a unir todas y cada una de estas conexiones. Bien. Bueno, vamos a ver qué dice acá. Dice lo siguiente. Un gran número de genes que contienen la información que determinará la estructura fundamental del cerebro humano. Como les dije, ya venimos con la información genética, ¿sí? Esa es inevitable. Ya nacemos con eso. Antes del nacimiento se forman los elementos básicos en las estructuras más profundas del cerebro, como la que acabamos de leer en el Salmo 139. En el momento del nacimiento, sin embargo, en el momento, porque es una cuestión traumática, nacer, ¿sí? De mamá, el cerebro está menos formado con respecto a todos los demás órganos. El cerebro todavía en el ser humano le falta mucho para desarrollarse. ¿Por qué? Porque nosotros, a diferencia de los animales, no tenemos que luchar mucho por la supervivencia, porque nos las proporciona la figura del apego. Pero ustedes pueden ver, por ejemplo, cómo muchos animalitos cuando nacen, ya los animalitos ya se paran y corren, ¿no? Los, los venados, los caballos y eso, los potrillos ahí, se levantan todos temblorosos, pero ya empezaron a caminar. Pero por ellos es necesario para la supervivencia, pero hasta ahí llegan. Pero el ser humano no. Nosotros nacemos totalmente dependientes de la presencia de papá y de mamá. Durante los 3 primeros, fíjense, esto es clave, clave, los 3 primeros años, ¿sí? Durante los 3 primeros años. ¿Se acuerdan? ¿Hasta qué edad llevó Ana a, a Samuel al templo de Silo? A los 3 años de edad, ¿sí? O sea, de alguna manera, el Señor ya ha puesto esto y quedó escrito en la biografía de Samuel y que se descubrió aquí como lo estamos viendo, que hasta los 3 años de edad ya se establece un número inmenso de conexiones sinápticas, o sea, neuronales, determinadas en primer lugar por el genoma, o sea, todo el mapa genético que tenemos, pero modeladas, fíjense, lo que le da forma es la experiencia que los bebés tienen que vivir. Los bebés ya nacen con ciertas experiencias. Por ejemplo, la experiencia de flotar en un medio líquido. Y cuando nace, pues entra a un medio de la fuerza de gravedad en el que ya no está flotando en el líquido, sino que ya es atraído hacia el suelo, ¿no?
Y eso le genera inseguridad al bebé, obviamente. Por eso, fíjense qué interesante, porque nosotros tenemos ese recuerdo de ese estadio de cuando flotábamos en el líquido, en el vientre de nuestra mamá, y cómo cuando nacemos nos enfrentamos a la fuerza de la gravedad. ¿Saben cuándo? Cuando, a ver, ¿quién de ustedes ha alguna vez, cuando se ha ido quedando dormido, ha soñado que se cae en un precipicio, así que se va y hasta que despierta o no? ¿Sí? Bueno, esos son recuerdos de cuando nacimos. ¿Mm? De cuando estábamos flotando en el líquido de mamá y cuando nacemos y vienes acá, no es nada misterioso ni nada, es un recuerdo que tenemos de esa experiencia traumática, porque no es nada agradable soñar eso. Le da uno así como cosita, ¿no? Como, ay, qué horrible se siente, ¿no? ¿Sí? O cuando soñamos que volamos, a ver cuántos han soñado que vuelan. ¿Mm? Muchos, ¿sí? Es un recuerdo de cuando andábamos flotando ahí, en el líquido de mamá, porque es como volar, ¿sí? O sea que no nos, no nos afecta la gravedad. Y es así, ese sí nos gusta, ¿no? Porque hasta quisiera, ay, yo quiero soñar hoy que vuelo por los bosques. Bueno, así, ¿no? Que vas corriendo y de repente saltas y sigues así flotando. Yo he soñado eso y pues es bien, bien interesante. Pero bueno, son recuerdos que tenemos en la memoria de ese tiempo, ¿no? Y también hay otros recuerdos de cuando, bueno, que esto lo han dicho de personas que han muerto pero han resucitado, que se van por el túnel de la luz, ¿no? Que al fondo del túnel hay una luz. ¿Ah? Ese también es un recuerdo de cuando nacemos, de cuando vamos saliendo del útero materno y de repente llegamos a la luz del quirófano, de la sala de partos, y ¡ay! Es horroroso eso para un bebito, ¿no? Y bueno, también ese es un recuerdo de nuestro nacimiento. ¿Ah? Que pasemos a otra dimensión espiritual, ese es otro tema, esa es otra cosa. Pero de que eso pasa. Bien. Ahora, todas estas cosas que se dan hasta los 3 años de edad, que es determinante, eh, el bebé, o sea, el bebito, como está aquí, en esa experiencia, aquí estamos, durante la siguiente década, después de los 3 años de edad, la experiencia va a crear otras conexiones nuevas a medida que el niño adquiere nuevos conocimientos y habilidades durante el periodo escolar. Es decir, ya es el aprendizaje en sí. Ya lo que va a aprender, eso ya es. Ahora, en la adolescencia se produce un importante proceso de poda, o sea, se cortan estas conexiones de la infancia, de ser niño, en el cual habrá una selección por eliminación de las sinapsis o conexiones que se habían formado hasta llegar a las densidades más bajas del adulto, o sea, las neuronas más profundas que ya tenemos los adultos. Por eso es que los adolescentes son un desastre de conducta. ¿Mm? Son irresponsables, responden, son perezosos, son muy inseguros, pero a la vez quieren hacer un montón de cosas, no se definen y son, bueno, ustedes saben, los que han sido o tengan adolescentes saben a lo que me refiero. Pero ¿qué les está pasando a los adolescentes? Que todas las conexiones que tenían desde bebés hasta esa edad de adolescencia se fueron desapareciendo, pero se empiezan a la vez a establecer otras conexiones con neuronas más profundas que son ya las del adulto. Y estas neuronas del adulto empiezan a caminar de la parte más profunda de nuestro cerebro, empiezan a subir a la superficie del cerebro y se empiezan a hacer conexiones con las que están hasta acá arriba. Se empiezan a conectar. Y eso se llama madurez. ¿Sí? Bien. Bueno, en el cual habrá una selección por eliminación de las sinapsis que se habían formado hasta llegar a las densidades más bajas. No se sabe mucho acerca de esta poda de la adolescencia. Se ha visto, pero todavía no se descubren muchas cosas. Sin embargo, algunos autores sostienen que el estrés y las anormalidades genéticas pueden producir una excesiva poda, lo que en teoría podría predisponer al adolescente a dificultades de tipo psiquiátrico, incluso la esquizofrenia o los graves trastornos del humor que
a menudo se manifiestan solo a esa edad. O sea que, ¿qué concluiríamos con esta edad tan importante en el adolescente? Que hay que entenderlos, de que están pasando por esta migración neuronal, ¿sí? De neuronas, y que esto les hace que tengan esa conducta, no porque sean malas personas, ni mucho menos, simplemente porque está pasando esto. Su cerebro se está modelando y todos los recuerdos que se tenían de la niñez se empiezan a perder, muchos de ellos. Pero hay algo en especial que sucede en esta época, que vamos a ver qué es. Vamos a ver la que sigue. ¿Qué es lo que ocurre en los primeros años del bebé? En ese modelaje, que esto me interesa mucho, más que nada. ¿Qué pasa en este tiempo? ¿Sí? Bueno, vamos a ver qué pasa. Vean lo que ocurre. Durante los primeros años de la vida, se desarrollan los circuitos cerebrales básicos. Ahí, los primeros 3 años de edad, responsables de unos cuantos procesos mentales relacionados con la emoción, la memoria y el comportamiento y relaciones interpersonales. Es decir, cuando los bebitos se empiezan a relacionar con nosotros y con otras personas, los primeros años de la vida. Dichos procesos incluyen la generación y la regulación de la emoción. Fíjense qué importante que los bebés participen de emociones positivas, buenas, no tóxicas, no negativas. Por eso los matrimonios que discuten, se pelean y se gritan delante de los bebitos, lo que están propiciando es que sea un adolescente puede ser con problemas de conducta y pueden ser severos. Porque hoy hay muchos bebés, muchos adolescentes rebeldes, que no obedecen las leyes, que se portan muy mal, porque les aseguro que cuando eran bebés, en su matrimonio, de sus papás, tuvieron muchísimos conflictos delante de ellos, ¿sí? Y bueno, y eso ya es muy difícil de solucionar. ¿Mm? Por eso está en nosotros tener este conocimiento para que esto se prevenga. Ahora, es tan fuerte esto que es necesario que nazcamos de nuevo para que todos estos trastornos se borren. Es necesario nacer de nuevo para que todos estos trastornos en un adolescente que se porta muy mal, pero todo depende también de lo que espiritualmente se le imparta a los niños y a los adolescentes. Con esto ustedes se están dando cuenta de la importancia que tiene la escuela bíblica infantil y la espiritualidad de los papás. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bien. Ahora, esta flexibilidad de respuesta, o que sean adaptables, obedientes y entiendan las cosas, o comportamiento atento y reflexivo, se empieza a generar esto que se llama el sentido autobiográfico del yo. Es decir, yo ya sé, empiezo a entender quién soy yo. ¿Y qué es lo primero que un niño, y antes de la adolescencia, ya debe saber? Que es hijo de papá y mamá, amado, deseado y querido, y que es un hijo de Dios también. ¿Sí? El Señor Jesucristo lo tuvo. Cuando lo van a buscar al templo, sus papás, que se pierde, pero está en el templo con los doctores de la ley hablando y discutiendo, y el Señor Jesucristo a los 12 años de edad, prejuvenil, le dice a su papá, a José y a María, ¿qué acaso no saben que en los negocios de mi padre debo estar? Quiere decir que el sentido autobiográfico del yo de Jesucristo estaba bien desarrollado, porque él sabía que tenía un padre espiritual con el cual estaba en sus negocios, pero reconoce a José y a María como su papá adoptivo y su mamá. ¿Me explico? Ahí nos explicamos que esto está ahí, en la Biblia. ¿Ok? Dice, ¿y aquí qué pasa? Cuando hay este sentido, este desarrollo autobiográfico, una elaboración de autonarrativa, es decir, a mí mismo me empiezo a hablar de quién soy yo. ¿Quién soy yo? Ah, yo soy hijo de este señor que es mi papá. Y yo soy hijo de esta señora que es mi mamá. Y yo soy hermano de ese niño que es mi hermano, etcétera. Esta es la autonarrativa. Obviamente que si es una familia funcional, con la presencia de papá, la presencia de mamá y la presencia de los hermanitos, pues la autonarrativa del bebito va a ser la conveniente
porque va a empezar a entender que tiene una familia. ¿Sí? Que tiene una familia. Y si esa familia se divierte junta, oran juntos, se aman juntos, declaran palabras de bien y de bendición los unos a los otros, imagínense ustedes la autonarrativa que va a tener ese bebé de sí mismo. Soy amado, soy deseado, soy buscado, soy protegido, soy cuidado, soy alimentado. Todo lo que se les ocurra que el bebé empiece a incorporar, aunque no con términos complejos, pero sí intuitivamente. ¿Ok? ¿Sí? ¿Vamos bien? Ahora dice, la capacidad de comprender y atender a las mentes de otros y la habilidad de establecer una comunicación interpersonal. Cuando vemos que el bebé se empieza a comunicar, cuando se ríe con nosotros o le da gusto y se ríe y extiende los bracitos, eso es comunicación. Ahí el bebé ya está estableciendo una forma de conducta, de comunicación aceptada por él y nosotros para con él y él para con nosotros. Es bidireccional en los dos, ¿sí? Por eso la cercanía de cuerpo a cuerpo, o sea, que papá cargue al bebé y le hable, la mamá también establece esta configuración de cercanía, protección, cuidado y todo lo que eso involucra al bebé. Se le reafirma en muchas áreas al pequeñito. Distintos estudios autónomos sobre el apego dicen que al parecer los modelos de comunicación entre el niño y quienes cuidan de él tienen un gran impacto en el desarrollo de esos procesos mentales. Entonces, si un bebé tiene papás muy inteligentes, mamás muy inteligentes, muy responsables, espiritualmente vivos y activos, ustedes no saben el potencial con los que nacen estos bebés. Es impresionante. Bueno, nacen adorando al Señor. Son inteligentes, responsables, estudiosos, obedientes. Es otra forma de ser, de matrimonios funcionales, de familias funcionales. ¿Sí? Creo que todos deseamos eso, ¿o no? Todos deseamos esto, ¿verdad? O que lo tengan nuestros hijos y que les enseñemos todas estas cosas. Bien. Bueno, ¿vamos bien hasta acá? ¿Sí? Vamos a la siguiente. A mediados, fíjense, este es bien importante. A mediados del segundo año de edad, 2 años de edad, se comienza a desarrollar en los niños, niños y niñas, por supuesto, una segunda forma de memoria. O sea, ya las redes neuronales que les mencioné yo que se formaban, ya se formaron. Sí, ahí Debbie o Pablito, no sé quién tiene una pregunta. A ver, micrófono, micrófono, micrófono. No los oigo, no los oigo, no los oigo. A ver, no los oigo a ustedes. A ver, hablen, hablen. Hola, hola. Ahora sí, ahora sí. Sí. No, que Lucas dejó una pregunta en el chat. Ah, no la he visto. A ver, la veo. Dice, una consulta que me surgió, esa. Creo que en la mayoría de los casos la figura del apego es la madre. Sí, es la primera. Ahora, puede ser que el enemigo haya sido intencional en instaurar la imagen de la madre del Señor Jesús para descontrolar, endulzar y correr los ojos de Jesús. Precisamente hoy, pensando en esta clase, yo tuve una cosa importante, una cosa importante. María, y conste que no estoy yéndome por el culto a María, la manera, ya saben de quién, no. María ya sabía a lo que iba a ir su hijo. Ella sabía que era el Mesías Redentor. Sí, sí lo sabía. ¿Y cuál fue el apego a María, viéndolo como figura del apego con el Señor Jesús? Que sabía que iba a ser sacrificado, porque conocía muy bien las profecías de Isaías de la muerte. De hecho, el mismo ángel Gabriel le dijo, le anunció que su corazón sería atravesado. Le pronosticó, le profetizó, le dijo que iba a tener un gran dolor, pero eso era necesario. Entonces ella supo en toda la vida del Señor Jesucristo lo que iba a vivir su hijo, sí, sí lo supo.
¿Y cómo debió haber sido eso? Imaginen ustedes la situación de María, de saber, primero, que era el Mesías, segundo, de crearlo como el Mesías, y como un niño normal, pero era el Mesías escogido, el Dios encarnado. Y después lo que iba a padecer en la cruz, pero también de que iba a resucitar, y de que todas las profecías de Daniel y de todos los profetas se iban a cumplir. ¿Cómo estaría el entendimiento espiritual de María con ese? Muy especial, ¿me explico? Fue único. No podemos otra cosa más que decir que fue único, porque María acompañó en todo su ministerio de 3 años al Señor Jesucristo. O sea que quitemos la imagen idolatrizada, religiosa, idealizada de la madre del Señor Jesucristo. Fue una mamá como cualquier otra. Adolescente fue, porque era una adolescente, sin mucha experiencia en la vida. Pero el hecho de que ya hubiese sido embarazada por el Espíritu Santo, ya eso es único en ella, ¿sí? O sea, tiene un lugar, sí, sí tiene un lugar especial en el corazón de su hijo, sí, sí lo tiene, sí, porque ella fue el vaso de barro que escogió el Señor para depositar ahí su semilla y que diera luz al Mesías. Y bueno, por eso cuando se le aparece el ángel le dice, salve muy favorecida, ¿no? Y bueno, que ella lo sabía así, pero de que después todas las invenciones que se construyeron, la religión alrededor de ella, pues eso ya es cuestión de hechura humana, que no debemos de irnos por ese lado, sino entenderla en su corazón de madre con esa condición. ¿Ok? Bien, espero que Luquitas le haya yo contestado. Bueno, ahí para que lo siga meditando. Bueno, dice acá, en el segundo año de edad se comienza a desarrollar esta memoria, la memoria explícita. En el segundo año se empieza a desarrollar esta memoria que se llama explícita. Esta presenta dos formas principales, una objetiva semántica y una autobiográfica o episódica. Esta memoria explícita a partir del segundo año de edad es cuando el niño empieza, por medio de lo que escucha y empieza a interpretar con lo que se le habla, quién es él. Y episódica porque entramos, es decir, cuando está con papá, cuando está con mamá, cuando está con los hermanitos, cuando está con la abuela, ¿sí? Porque su hermanito no le va a decir al bebé, ay, hijo mío, no le va a decir su hermanito, ni su hermanito le va a decir al bebé, papá, tú eres mi papá, tampoco, ¿verdad? Le va a decir, tú eres mi hermanito. El papá le va a decir, tú eres mi hijito. La mamá también le va a decir, tú también eres mi hijito. Estas expresiones de comunicación y relación con el apego va siendo, aquí como lo dijimos, muy objetiva, por lo que se le habla, y autobiográfica de acuerdo a la experiencia que vive en ese momento y con quién la vive el bebé. ¿Me explico? De ahí la cercanía de hablarles y que estén presentes los dos, papá y mamá, sus tiempos con él, sus hermanitos también, ¿no? En ambos tipos de memoria, la primera, que es la establecimiento de estas redes neuronales, aún desde el vientre de la mamá, y esta durante el segundo año, el recuerdo está asociado a una sensación interior. Estoy recordando algo ahora, ¿sí? Que el bebé empieza a desarrollar la capacidad de memorizar situaciones de vida, pero que en esta edad es muy fácil que todavía se le olvide porque apenas se está desarrollando. Por lo que se refiere a la memoria autobiográfica, también existe un sentido del yo en un momento del pasado. ¿Por qué? Porque el bebé todavía no tiene mucha noción del tiempo, pero va a llegar un momento en que va a comprender el tiempo, cuando él vea que ha crecido, que ya se acuerda, yo cuando era bebé, y tal vez lo hayan oído ustedes de otros niños, de sus hijos o de niñitos. Sí, yo me acuerdo cuando era chico, ¿no? Sí, yo me acuerdo cuando me gustaba esto, qué sé yo. Esa es la memoria autobiográfica que se queda en nosotros, ¿sí? Pero yo les puedo asegurar que ya podemos hacer este ejercicio, porque hasta el tercer año de edad, esta memoria, que en conjunto se llama memoria implícita, las redes neuronales
la autonarrativa, la autobiográfica y la semántica, que así se llama, la olvidamos. Todo lo que vivimos en los 3 primeros años de nuestra vida se nos olvida. ¿Ah? Yo le preguntaría a alguno de ustedes, ¿quién se acuerda de qué color era la cunita cuando recién nacidos los pusieron su papá y su mamá? Pues quién sabe, no nos acordamos, es un proceso normal. ¿Cuál era la ropa, el color preferido que tenías tú cuando tenías 8 meses de edad? El juguete preferido. Nada. Pero todo eso lo olvidamos. Lo que sí se nos queda son las impresiones emocionales en las redes neuronales cuando estábamos en el vientre de nuestra madre y cuando nacemos. Sobre todo durante el primer y segundo año de vida. ¿Sí? ¿Para qué? Para que crezcamos con una buena salud mental. Si son positivas, esos acercamientos. O sea que los papás y las mamás en nuestra cercanía con nuestros hijitos podemos prevenir su salud mental, sí, podemos hacerlo y debemos hacerlo. ¿Con qué? Con la cercanía, el amor, los mimos, los cuidados, la atención, con todo lo que vamos a ver que nos falta. Ahí van a aprender ustedes todo lo que se tiene que hacer para un buen desarrollo en su salud mental. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se ha entendido? ¿Sí? Bien. Yo creo que es muy importante que ustedes sepan todo esto. ¿Ok? Bueno, ahora, como podemos ver, los niños pequeños, aquí voy, tendrán únicamente formas implícitas de recuerdo, algo que se quedó muy profundamente porque, pues bueno, ya se nos olvida. Nunca podrán, por tanto, recuperar en la edad adulta lo que fue modelado en sus mentes en los primeros meses de su vida. No lo vamos a acordar, no nos los vamos a acordar, ¿sí? Es excepcional, pero bueno, ahí voy a narrar algo después. Dice, este es el descubrimiento común universal de lo que se llama la amnesia de la infancia. Es un proceso normal. Y se cree que se debe al tiempo genéticamente determinado de despliegue de la estructura cerebral, porque como que se está desenvolviendo el cerebro, ¿sí? Esa desenvoltura de todos los surcos cerebrales y eso, es esto que dice acá. Entonces, por eso empezamos a olvidar, porque como que se van distanciando las conexiones y ¡pum! Se me olvidó, porque se desconectaron esos recuerdos e impresiones o algunas redes neuronales que eran necesarias cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, pero después ya no son necesarias. Dice, necesario para la formación de la memoria explícita. En particular, la maduración del centro del cerebro, que tiene ese nombre, ni se lo aprenda ni nada, hipocampo en el lóbulo temporal central, que está la parte espiritual también ahí, ¿sí? Por eso Dios es amor. ¿Por qué Dios es amor? ¿Por qué lo decimos, lo entendemos y lo comprendemos? Y lo traemos desde que estamos en el vientre de nuestra madre, porque es en las mismas zonas donde entendemos lo que es el amor a Dios, el amor a nuestros padres y a nuestro prójimo. El Señor dio toda esa provisión cuando Él nos diseñó para que tuviésemos el concepto correcto de lo que es el amor. Obviamente que un bebé que no tiene una familia funcional, que tiene un papá que se dice ateo, es violento, una mamá también, etcétera, etcétera, que nunca hubo una manifestación de acercamiento de amor, ¿va a tener cercanía y va a saber amar a Dios? No, no. Al contrario, va a haber una rebeldía y una falta de docilidad tremenda y todo. Y puede ser hasta un delincuente en potencia, sí. ¿Y cómo va a tratar de sustituir esa falta de amor? Pues con las adicciones o con un montón de cosas, ¿sí? Embarazos no deseados en los adolescentes, y que sean adolescentes muy violentos y abusadores, para tratar de suplir algo que nunca entendieron, porque no lo tuvieron. Sí, ahí está la clave. Dice, este es el descubrimiento común. Bueno,
en estas partes del cerebro. Más tarde, la parte delantera, las regiones frontales neocorticales, o sea, aquí donde también está la parte espiritual, la zona llamada corteza prefrontal, madurará lo suficiente para permitir que comience la memoria autobiográfica. Es decir, que si desde el embarazo la mamá escucha cantos de adoración, ella misma adora y canta, le está haciendo llegar al bebé a su memoria autobiográfica con una genética potencial que tiene a ser un adorador y alguien que ame al Señor como el Señor dice que deba de ser, con todas las fuerzas de su mente, de su corazón y de su alma. ¿Sí? Pero ¿cuál es la clave para eso? Esta es la clave. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bien, vamos a la siguiente, ya casi estamos en la hora. Dice, estos descubrimientos nos dicen, entre otras cosas importantes, que aunque nunca podamos recordar conscientemente lo que nos sucedió de muy pequeñitos, antes de los 3 años de edad, las experiencias que tuvimos con las personas que cuidaron de nosotros tienen un impacto fuerte y duradero en nuestros procesos más profundos, implícitos. ¿Sí? Dice, dichas experiencias, lo hemos visto, abarcan nuestras emociones, comportamientos, percepciones y modelos mentales del mundo de los otros y de nuestro propio mundo. ¿Sí? O sea que si nosotros tuvimos figuras de apego positivas que nos atendían, que nos amaban, que nos lo decían, que nos acompañaban y todo, entonces nuestro desarrollo va a ser un desarrollo sano. ¿Sí? Dice, los recuerdos implícitos, los más profundos, codifican lo primero que aprendimos del mundo y modelan directamente nuestras experiencias de aquí y ahora, sin que haga huellas de su origen en los acontecimientos pasados. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos, bueno, porque así nos tocó, una mala vida de cuando éramos bebés? El Señor, como sabe que estos son procesos muy profundos, que no podemos controlar, pero que podemos traer, porque tuvimos una paternidad muy triste, muy abandonados y todo, nos es necesario nacer de nuevo para que el Padre Celestial pase a ocupar este modelo de papá que no tuvimos. Otra razón del por qué es necesario nacer de nuevo. ¿Sí? El Señor nos provee para todo. Y esto, el nacer de nuevo, también nos trae a nuestra sanidad, a nuestro ser interior, para que Él nos supla y se vaya a nuestro pasado dentro de nuestro vientre, de nuestra madre, ¿sí? Y Él haga su labor que tiene con todos nosotros. Miren, por eso es que dice en el capítulo 1 de Jeremías, versículo 5, ahí está cómo el Señor soluciona por esta memoria implícita a través del nuevo nacimiento y se cumpla esto que está acá. Finalmente esto viene de un profeta, ¿sí? Dice Jeremías 1 versículo 5, antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones, o sea, una actividad espiritual. Dice, y yo dije, Señor Jehová, aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás lo que te mande. No temas delante de ellos porque estoy contigo, pues contigo estoy para librarte, dice el Señor. Y extendió el Señor su boca y tocó mi boca y me dijo, he aquí he puesto mis palabras en tu boca, desde que uno es niño. O sea, aquí vemos cómo el Señor interviene en nuestro pasado, que no es necesariamente, porque esto fue para el profeta Jeremías, pero para nuestro pasado puede ser que si no tuvimos una infancia feliz, porque pues, no se dio, hubo divorcios en nuestros padres, abandono, descuido, mala educación,
el nuevo nacimiento nos trae esta presencia del Padre Celestial para sanarnos en estas áreas. ¿Me explico? Pero hay que creerlo y pedírselo al Padre y decirle, Padre, aquí estoy para que en mi pasado resuelvas desde el vientre de mi madre lo que no tuve. No está por demás pedirlo, ¿verdad? Porque finalmente, a lo mejor hubo cosas de papá y de mamá que nunca supimos. Es como el caso de Patti, mi esposa, que el Señor le dijo, tienes que perdonar, un día que estaba orando, le dijo, tienes que perdonar a tu mamá. Le dijo, ¿por qué? Porque tu mamá te quiso desechar cuando estabas en su vientre. Y dijo, bueno, y ella obedeció y se lo dijo a su mamá. El Señor me dijo que tú habías querido hacer esto. Y su mamá empezó a llorar y le dijo, ¿quién te lo dijo? Nadie lo sabía, nadie, ni tu papá lo supo. Yo lo quería hacer porque fue en un momento en que no era propicio que debías de ser concebida y nacer. Y le dijo, pues Dios me lo dijo. Y bueno, dijo, y el Señor me dijo algo, mamá, que te perdonara. Así es que te perdono, mamá. Y a ella se quebró ahí y le pidió perdón a Patti y nunca habían tenido una buena relación de madre e hija. A partir de ese momento se solucionó su relación hasta el día que se la llevó el Señor. Fue buenísimo. Eso lo vivimos en carne propia, bueno, más Patti. Por eso esto que les digo aquí es total y absolutamente cierto y lo que leímos ahí en Jeremías. ¿Se imaginan cuántas sanidades se pueden hacer? Bueno, ya no con todo el mundo, pero sí a nivel congregacional, con los pequeñitos. Por eso es que surge la necesidad de que se ministre a los bebés en los cuneros para este tipo de cosas, ¿sí? Que a veces los papás ni saben. Pero ahí es lo que sigue, lo que vamos a ver. ¿Cómo es que le hacemos para esto? Bien, bueno, hasta aquí le vamos a tener que dejar en esta placa que hemos llegado. Y aquí nosotros vamos a a entender cómo es de importante esto que hemos considerado. Bien, ¿ok? ¿Alguna pregunta o alguna duda? ¿Llegamos bien hasta acá? ¿Sí? Bien. Como ustedes pueden darse cuenta, todo esto es de suma importancia. No solamente para nosotros, para lo que se tenga que arreglar en nuestra ser interior, en el hombre interior del que dice Pablo. Porque como dice Pablo, que el Espíritu Santo conoce hasta lo más profundo del espíritu del propio hombre. ¿Qué cosa es lo que explica Pablo? Eso está en Corintios. Conoce nuestra mapas neuronales, nuestro sentido semántico y narrativo de nuestra propia autobiografía, generada por nuestro papá y mamá, que a lo mejor ellos ni supieron, ni se dieron cuenta, ni lo sabían, lo ignoraban, pero que nos puede estar afectando en nuestras conductas el día de hoy. ¿Sí? Y bueno, si lo sabemos, como hoy lo hemos aprendido, tenemos la solución en las manos. Primero, nacer de nuevo, que yo creo que ya todos tienen esa experiencia. Y segundo, si hay alguna situación de conflicto interior todavía, podemos pedirle al Señor que Él, como tiene nuestros tiempos en sus manos, solucione una cosa de nuestro pasado para que veamos el resultado en nuestro presente. ¿Ok? Y aseguramos hasta nuestro propio futuro. Y sobre todo el de nuestros niños. Sobre todo el de ellos. Bien. Bueno, si no hay dudas, entonces hasta aquí le vamos a dejar. Continuaremos. Qué hermoso, qué bendición de clase. Seguimos aprendiendo. Sí, sí, Luquitas. Hay mucho que hablar todavía. Mucho. Y va a ser bueno este módulo. Por eso tenía yo mucho interés y forma parte de nuestra currícula de Escuela de Ciencias de la Familia. Bueno, me despido de ustedes. Nos vemos el próximo miércoles. Y estará este video para que lo vuelvan a escuchar y los que no, lo escuchen con atención. Y sé que lo ven, porque ahí veo cuántos lo vieron. Así es que es una bendición. Nos vemos, que Dios los bendiga. Nos Chao, vemos. buenas noches. Chao. Chao. Adiós. Bendiciones.